los hermanos Marino y Eduardo Fernández. Federico, ellos tienen un caso, conversaban contigo. ¿Sobre qué es el caso? Para darles paso a la explicación a ellos. Sí, efectivamente es un caso sobre, casualmente lo que hablábamos al principio del programa, sobre los problemas que se suscitaron a lo largo de la implementación de la construcción de escuelas durante el periodo anterior, a raíz de la implementación del 4% y la forma apresurada, como tú señalabas, que se hicieron, escuelas que se hicieron en terreno. Esto fue un caso mandado a buscar, de acuerdo al ejemplo que tú dijiste. Escuelas que se construyeron en terrenos que no eran propiedad del Estado en ese momento, terrenos que no existían en la titularidad del Estado. Y entonces los señores aquí presentes pertenecen a una sucesión que van a exponer ahora en qué consiste la litis que tienen ya directamente con el Estado Dominicano. Marino, Eduardo, buenas tardes. Explíquenos cuál de los dos nos va a explicar cuál es la situación. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marino Fernández. El caso específico que nos compete, el caso nuestro data del año 2013, cuando se iniciaron los proyectos para construir las escuelas en nuestro terreno, que tiene una extensión de unos 15.000 metros. Se construyó la Escuela Celeste Abel Tremelo. La Escuela Celeste Abel Tremelo. Y las negociaciones iniciales fueron privadas, sin ningún tipo de expropiación. Se hizo una carta de intención con la autoridad de aquel entonces, la cual fue violada por el Estado. Y posteriormente, 3 años más tarde, en el 2016, se emiten 2 decretos. El primero, expropiando la parcela completa en el 2016, y posteriormente en el 2019, 3 años más, se hace otro decreto expropiando 8.445 metros cuadrados. O sea, es una expropiación parcial, mientras la primera fue una expropiación total. Las expropiaciones mismas son un caso anómalo, totalmente. Y el presidente actual, o las autoridades actuales, interesados en resolver al igual que otros casos. Y si me permite, para edificar el caso, porque obvió un detalle importante, quizás por la premura, que cuando se dio la primera expropiación y estaban negociando, el Estado construyó la escuela. Construyó la escuela. O sea, la escuela ya está construida. Inaugurada. La inauguraron, inclusive. O sea, que el segundo decreto lo que buscaba era un bajadero, ¿verdad? Para entonces expropiar los metros de construcción que habían utilizado, pero dividieron nuestro terreno en 3 partes, dejando una parte baldía de unos 2.000 metros y la otra parte, que son 5.000 y pico de metros, en la parte delantera. O sea, ellos hicieron la escuela prácticamente en la franja central, lo cual evidentemente nos ocasionaba daños y perjuicios a la familia. Por lo tanto, estas autoridades, con el interés del presidente de que ese caso se resolviera, pues entonces hubo una instrucción en ese sentido. Ahora, ¿qué sucede? Que iniciamos conversaciones amigables con en este caso el ministro Roberto Fulcar, ¿verdad? Que dio instrucciones inclusive de que la familia hiciera un avalúo privado que yo pagué, que arrojó un valor de 20.000 pesos por metro cuadrado, y se nos dijo que el ministerio estaba haciendo un avalúo para actualizar el que ya tenían de varios años anteriores, que en la franja central, que es la que ellos ocupan, daba un valor de 13.500 pesos el metro. Se entendía que este nuevo avalúo que nos iban a notificar no podía venir por menos de unos 17 a 18.000 pesos el metro cuadrado. Sin embargo, nunca se nos comunicó eso, y de buenas a primeras se firma un contrato con 2 personas pertenecientes a la familia, donde a nosotros se nos excluyó de dicho contrato. Nosotros evidentemente había nuestros abogados, hicimos todas las notificaciones del lugar, protestando por la situación, exigiendo explicación por esa exclusión injustificada, y sencillamente se nos obvió, no se nos abrían las puertas del ministerio, no se nos daba una explicación válida, los abogados no eran recibidos, y por tanto los abogados se vieron obligados a mandar inclusive notificaciones por acto de alguacil, exigiendo que se les atendiera y que inclusive se les confirmara la información que supuestamente faltaba, porque se tiró la bola de que faltaba algo, pero cuando se iba y se preguntaba, entonces lo que nos decían era como el merengue de Luisito Martí, te digo ahorita. Y no tenían en ese relajo durante mucho tiempo. Estamos hablando en la administración de Fulcar. Sí, de Fulcar. Por eso, por acto de alguacil, se le exige al ministerio que nos diga con claridad qué es lo que falta.
para completar el expediente. Y total silencio. En medio de eso, entra el nuevo ministro, el señor Ángel Hernández, y se paga el 50% del negocio al que llegaba aquella parte donde nosotros fuimos excluidos y no estábamos de acuerdo, por las razones que hemos expuesto. Y se paga más de 40 millones de pesos, excluyéndonos a nosotros. Aquí está el cheque, tenemos una copia. Para colmo, en el monto que pagaron, descuentan un porcentaje de un 5% inexplicable, cosa que nosotros también nos escandalizamos. Se nos dijo que el Estado utiliza eso para cubrirse cuando un contratista no cumple o cuando hay algún problema con las personas que brinda servicio. Y yo me pregunto si nosotros le estamos vendiendo quizá leche descompuesta al Estado. 5% que estamos hablando de casi 5 millones de pesos. El 5 del vendedor, ¿verdad? Sí. Una comisión. Una comisión de 5 millones, casi de 5 millones de pesos, como si nosotros estuviéramos vendiéndole pupitres dañados al Estado. Cuando lo que en realidad debió suceder es que debieron pagarnos el precio justo por una expropiación injustificada y una ocupación ilegal. Una ocupación realmente ilegal, porque nunca pagaron, nunca concretizaron a los acuerdos que se llegaron. Entonces, sencillamente se hizo este pago. Nosotros hemos hecho actos de oposición, hemos reiterado los actos de oposición. El contrato que se usó fue un contrato nuevo, no el de Fulcar, que se nos dijo, firmado por el licenciado Hernández, ¿verdad? El actual ministro. El actual ministro. Y ese contrato dice que está amparado en un poder especial del presidente de la República, que yo lo tengo aquí también, donde el presidente ahí se le pone a firmar, digamos, los términos prácticamente del contrato, donde inclusive se mencionan las personas que están incluidas en ese contrato y nosotros estamos excluidos en ese contrato. O sea, nosotros entendemos que evidentemente el presidente de la República fue atrapado en su buena fe. Evidentemente no creo que a su despacho hayan llegado todas las comunicaciones de protesta y todos los actos de alguacil que nosotros mandamos, porque yo estoy seguro que el presidente de la República, si conoce esa situación, no iba a firmar ese poder especial. Entonces, en ese sentido, nosotros que la verdad es que estamos denunciando esto con la intención de que haya algún tipo de acercamiento, quizá la intervención del mismo presidente de la República, porque la verdad es que esto es un proceso bastante oscuro que ha habido con esto, que yo creo que en nada favorece la misma imagen de su gestión, que hasta ahora las acciones del presidente yo creo que han sido ejemplares contra la lucha de la corrupción. Y no creo que esta mancha, o que este proceso debiera manchar, ¿verdad?, el historial de acciones que tiene él como presidente. Entonces nosotros realmente hacemos una petición de que el presidente intervenga y que mande una investigación profunda sobre este caso, sobre lo que ha pasado. Y nosotros estamos dispuestos, pues, inclusive en cuanto a los daños y perjuicios a nosotros, a nuestra familia, pues ceder en lo más posible, en aras de que haya un entendimiento. El contacto que se ha hecho ahora en esta etapa, porque evidentemente eso viene desde el 2013, se ha recorrido un largo camino. ¿Con quién ha sido el contacto de manera directa en este caso y la respuesta de la exclusión a partir de ese poder especial del presidente de la República? Bueno, realmente no ha habido un contacto directo después de eso porque no se nos ha querido recibir. Estamos excluidos. Nosotros, de hecho, déjeme decirle que solicitamos... Pero ¿cómo se llega al contrato entonces con otros familiares? Eso, no, es que se nos excluyó. Eso en medio de lo que supuestamente era una negociación amigable, se nos excluyó y a rajatabla se hizo ese contrato. Ahora, nosotros no conocíamos, e inclusive al momento que se hace el pago, no sabíamos si era con el contrato de Fulcar o el contrato de Ángel Hernández. ¿Y qué le dicen sus familiares que están dentro del contrato a ustedes? Bueno, evidentemente hay una situación conflictiva, como usted entenderá. Ahora nosotros entendemos que muchos familiares actuando quizás desesperados, con un proceso de más de 10 años, han aceptado en esos términos. Han aceptado esos términos porque veían ya la causa perdida. Pero en realidad, de ninguna manera se podía considerar legal que una parte de la familia obviara a otra parte. Y si nosotros no estábamos de acuerdo, no se nos podía cerrar las puertas y excluirnos. Y ese es nuestro reclamo. Oye, que fue notificado el Ministerio de la Situación. Acérquese al micrófono. ¿Qué dice el Departamento Jurídico de Educación? No,
hasta ahora no ha habido nosotros pusimos un acto de oposición y no nos han llamado. No se nos ha pedido explicación tampoco. Una cosa muy importante es que solicitamos el contrato oficial mediante el cual se pagó y lo solicitamos por la Oficina de Libre Información. Libre acceso. Tenemos la documentación de libre acceso. Eso fue en diciembre del año pasado, todavía no lo han entregado. ¿Y el ministro no recibe a ustedes? El ministro Ángel Hernández. Bueno, nosotros evidentemente hemos ido por los canales que entendemos. De hecho, fíjese que el hecho del ministerio no entregar por la Oficina de Libre Acceso al contrato ya es una grave falta. En cambio, solicitamos la misma información a la Contraloría y a la semana nos lo entregaron. Por eso es que tenemos el contrato, porque la Contraloría General de la República nos lo entregó. No, y este ministro fue advertido en varias ocasiones, fue advertido sobre la situación. Y por encima de eso... El ministro conoce la actual, situación. claro. ¿Cómo fue advertido? Aquí están todos. Por todas las acto de notificaciones. alguacil y notificaciones inclusive donde se le Que puso había que era con irregularidad. carácter de urgencia. Pero yo lo he oído a ustedes hablando de las denuncias. Ustedes han apelado formalmente al mecanismo judicial para enfrentar este conflicto. Correcto. Se ¿A qué sometió, hay mecanismo? un expediente en el Tribunal Superior Administrativo reclamando pues que se corrija la situación que hay en ese contrato. ¿Y qué tiempo para hay de empezar. Eso ya tiene meses, eso del año pasado. No le respondieron. No, Y depositamos en el MINER que una comunicación donde damos constancia de que sometimos eso en el TCA. Ellos tienen todas las comunicaciones, tanto las que se hicieron directamente con carácter de urgencia, así como las que se notificaron por acto de alguacil. ¿Qué vínculo tienen ustedes a nivel de ser parte de esa herencia? ¿Son hermanos los otros que están haciéndole el oficio? Bueno, no son primos, sí, son familia. Nosotros somos hijos de Cruz Divina Fernández, que es una de las 8 partes. Mi mamá falleció hace ya 2 años, aproximadamente, hace casi 3 años, sí. Y somos hijos de ella, por lo tanto, los herederos directos de esa 8ª parte de la sucesión. O sea que legalmente no podían excluirnos. Y legalmente tenían que considerarnos en lo que era la negociación y no romper la negociación amigable que se inició firmando ese contrato y posteriormente pagando. Y señalar ahí que no podían ser excluidos primero porque en derecho no podían ser, pero procesalmente tampoco, porque fueron parte desde el comienzo de la operación. Correcto. O sea, no es que una 8ª parte que apareció apareció dentro ahora, de 10 dice, no, a años mí y me nadie toca. sabía. Es legítimo, No, todo no, legítimo. La madre de ella firma el contrato, de ellos firma el contrato. No, este contrato no. Bueno, no, la anterior, primero, la intención. La carta de intención carta de del intención. 2013 y Exactamente. luego la del 2019. El ministerio tiene conocimiento de la determinación de herederos, Existencia. se le ha puesto conocimiento con acto de alguacil Todo, de todo. todo. Entonces, la exclusión de una parte del proceso no puede ser unilateral y graciosa. Pero nadie ha alegado nada, no ha dado ninguna explicación de esa exclusión que han No, dicho. absolutamente. Así como le dijeron con los 5% que evidentemente cobraron de comisión. Imagínese usted, es inexplicable. Es inexplicable. Es que no tienen forma de ¿Y explicar. cómo usted explica una cosa así? Es que ni siquiera ¿Y por la oficina jurídicamente de- dónde están ustedes con abogado ahora mismo? ¿Esto está en el TCA? Hay una, sí, ¿O hay una demanda en el TCA. ¿Fueron a la Procuraduría General de la República que quizá le interesaría este caso? No, porque nosotros iniciamos las acciones legales correspondientes con las oposiciones, los actos de auxil y el expediente en el TCA. Porque no es nuestro interés ir a la Procuraduría cuando hay inclusive familiares implicados en esto, que como le dije, también fueron, digamos, un acto ya de desesperación, ¿verdad? Con un proceso Delictivo, medietano. vamos a ponerle nombre. O sea, No. La exclusión de ustedes es un delito. Bueno, sí, Bueno, es un claro, delito, claro, pero el por responsable, el según, responsable de la exclusión según es el nuestro MINER. punto de vista, es el MINER, porque al MINER se le advirtió inclusive No, los familiares. de que se estaban iniciando acciones que no iban ceñidas a la La justicia. familia en general es la real víctima de este caso. Exacto, porque es que el MINER se supone que debía ser el garante de que a nosotros no se nos pisotearan nuestros derechos. ¿se erogó ya los pagos a sus familiares? Sí, aquí está el cheque, se erogó un cheque por Es 44 millones, Faltan 50, cuando en sí. realidad faltan ahí Ya usted sabe. el porcentaje del 5%, si usted lo calcula, yo lo calculé aquí, es justamente el 5%, que tampoco tiene justificación, porque como le dije, nosotros no le estamos vendiendo aquí malito, ni leche en mal estado al Ustedes dicen al que dinero. ustedes son componentes como la 8ª parte de los Como la herederos. 8ª parte de la... Los otros 7 herederos son los que están contra ustedes. No. Bueno, resulta que este contrato se firmó con 2 personas que tienen supuestos poderes. Digo supuestos porque no conocemos No conocemos. esos poderes. Sí, imagínense, si no se nos quiso entregar el contrato,
mediante el cual se paga mucho menos, nos van a entregar los poderes. Porque es que usted es una parte. Nosotros Entonces somos una parte. nosotros no hemos indagado eso y entendemos que tampoco queremos un conflicto. Una parte como familia, pero hay otras Claro, personas claro. involucradas. Sí, pero que nosotros hacemos, las acciones que nosotros realizamos con la ley. Nosotros nos exigimos nuestro derecho transparente. Y ustedes se acercaron directamente al departamento jurídico y pidieron alguna claro, explicación. Correcto. Y les respondieron. Nada. No lo han repuesto. No han No, respondido nadie nada. le recibe. Antes de que se hiciera el pago, cuando yo planteé mi punto de vista en la única entrevista que tuve con una persona allá, lo que a mí se me dijo era como que cogiéramos eso, porque si no, cuando viene no veíamos a Linda 10 años más. O sea, y esa no debe ser la actitud de un funcionario. Entonces esa es la verdad. Yo no quiero, no queremos, la verdad, como les dije, nuestra actitud no es de nosotros tener ningún conflicto. Nosotros lo que entendemos es que este es un caso delicado que empaña la actual gestión, y yo creo que el presidente evidentemente fue sorprendido en su buena fe con esto, y nosotros estamos dispuestos a ir donde sea para aclarar la situación y ayudar a que esto se aclare. Y nos disculpan, pero yo entiendo, nosotros no queremos conflictos, nosotros no queremos escándalos, queremos que se resuelva el problema y se respeten los derechos, que es lo importante en este caso, porque cuando yo violo tu derecho, eso es algo, ya usted sabe lo que eso significa. Bueno, el asunto se torna bastante grave porque hay en el medio un poder especial emitido por el propio presidente de la República. Entonces, más allá del Ministerio de Educación, también por esa vía, ¿verdad? Consultorías jurídicas en este caso, Sí, claro, debe tendrían haber también que dar algunas respuestas. Si es que nosotros aquí desde el Sol de la Tarde hacemos un llamado para que ellos, frente a esta denuncia, pues respondan desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, porque aquí hay un poder especial firmado por el presidente de la República hasta el ministro de Educación, en este caso también, por si no conoce el caso, que ellos han dicho que sí, porque han sido intimados, entonces tengo una respuesta. Sí, en ese sentido quiero aclarar de que nosotros no conocemos las interioridades como esto se manejó. O sea, que entendemos, yo tengo la firme convicción de que el presidente fue sorprendido. Yo estoy seguro que si a él le hubieran llevado a su escritorio todos estos actos de alguaciles y todas estas notificaciones, el presidente no firma ese poder. Pero tampoco descarto que el mismo ministro haya sido sorprendido en su buena fe. Ahora, claro, si eso sucedió así, él tendría que explicar cómo actos de alguaciles no llegaron a su despacho. Claro, por eso estamos haciendo el llamado para que si no conocen el caso, si no lo sabe desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, si no lo saben desde el Departamento Jurídico del Ministerio de Educación y el propio Ministro de Educación, entonces que conozcan el caso y que se actúe en consecuencia. Por supuesto. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la nosotros oportunidad. estamos aquí a la orden para darle seguimiento al caso Eduardo y Marino Fernández. Sí, señor. Un caso bastante complicado, complejo, que yo creo que debe dársele la debida atención. Muchas gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos por la acogida que ustedes han tenido con nuestro caso. De manera que estamos a la disposición para cualquier información adicional que se requiera en el futuro con respecto al mismo. Y nosotros a la orden para darle seguimiento al caso. Muchas gracias. Muchas gracias.